Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16. Usted la va a poder leer ahí en la pantalla. Dice el Señor: estén siempre alegres, dijo el apóstol. Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu Santo. No apaguen al Espíritu Santo. Si yo tuviera que ponerle un título en esta noche a esta palabra, hermanos, diría que la gratitud y la alabanza desatan el poder de Dios. La gratitud y la alabanza abren los cielos para que el poder del Señor se desate sobre su pueblo. Recién leíamos: estén siempre alegres y sean agradecidos en todo. Pero ¿qué de esas situaciones difíciles y dolorosas? ¿Qué hacemos en esos momentos? No es razonable estar agradecidos por el sufrimiento. Es fácil estar agradecidos por las cosas buenas, por las cosas lindas de la vida, por un bebé recién nacido que llega a una familia. Es fácil estar agradecido cuando nos aumentan el sueldo, por una casa nueva, por una noticia alentadora del médico que tanto estábamos esperando. Ahí es muy fácil estar agradecidos. Pero ¿qué pasa, hermanos, si uno pierde su trabajo? Si uno descubre que uno de sus hijos está en la droga, o el pronóstico que el médico me dijo no es el más alentador. Tengo un tremendo decreto de enfermedad crónica sobre mi vida. ¿Cómo puede esperar Dios que uno esté agradecido en esos momentos de la vida? Cuando ya el sufrimiento se apoderó de mi corazón, simplemente podríamos decir: no me siento agradecido. Pero el pasaje que acabamos de leer, hermanos, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, no dice: dad gracias en todo cuando sientas deseos de hacerlo. Mi Biblia no dice eso. No dice que des gracias solo cuando sientas deseos de hacerlo. Esta orden que el apóstol Pablo nos deja en esta enseñanza no tiene nada que ver con los sentimientos, hermanos. Tenemos que decidir ser agradecidos. El pueblo de Dios tiene que ser agradecido. Determinarnos cada día a dar gracias, independientemente de lo que sintamos. Dar gracias en un momento feliz como en un momento de tristeza, de adversidad. Cuando reímos, dar gracias, pero también dar gracias cuando nos toca llorar. Dar gracias en los momentos de prosperidad, pero también cuando pasamos por un momento de quiebre económico. En salud, dar gracias, pero también en la enfermedad, ser agradecidos. Es como en el matrimonio el paralelismo, hermanos, donde yo elijo ser feliz. Yo elijo amar a mi esposa. Yo me levanto cada mañana y me determino a amarla por sobre todas las cosas. Con la gratitud es lo mismo. Es decir, gracias, Señor, en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia que esté atravesando. ¿Saben algo? La gratitud afecta cada área de nuestras vidas. Nos mantiene conscientes de que el Señor está cerca en todo tiempo, hermanos. En los momentos que las cosas salen bien, como también en los momentos en que parece que los problemas se pusieron de acuerdo para golpear la puerta de nuestro corazón. Por eso tenemos que ser agradecidos. Debemos dar gracias a Dios por caminar Él con nosotros, tanto en los buenos como en los malos momentos. Cuando estoy en la cima o cuando estoy atravesando un valle de sombra y de muerte, ser agradecido.
¿Saben algo? La gratitud nos motiva a buscar el propósito de Dios en medio de la circunstancia por la que estamos atravesando. Déjeme repetirle esto. La gratitud nos motiva, nos impulsa a buscar qué propósito tiene el Señor en medio de la situación por la que estoy pasando. Saber que el Señor muchas veces permite las penas, hermanos. El Señor permite las dificultades con un buen propósito. Y entender esto, creer esta verdad, suaviza el dolor, hermanos. Tu dolor va a menguar, va a disminuir en medio de la prueba o de la situación difícil por la que estás pasando. Entender esta verdad de que Dios está detrás de tu situación, detrás de tu problema, de tu dificultad. ¿Qué propósito tendrá el Señor con todo lo que me está pasando? Ser agradecidos nos ayuda a someter nuestra voluntad a Dios. La gratitud nos ayuda a reconocer que la voluntad de Dios es lo mejor para nuestra vida. Aunque sea dura, hermanos, aunque muchas veces no entendamos por qué tenemos que pasar ese desierto. Ser agradecidos implica renunciar al control y dejarle al Espíritu Santo que Él esté al comando de la situación por la que estoy atravesando. ¿Cuántos me dicen amén? Es así, hermanos. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas. Para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y tener una palabra de aliento para comenzar el día bendecidos. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien, ver nuestras reuniones en línea ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica podés llamarnos al 0362-443-8000. Es someter mi voluntad para que no se haga como yo quiero, para que se haga conforme a lo que Dios quiere y anhela para mi vida. Ser agradecidos determina nuestra constante dependencia del Señor. Un hombre, una mujer agradecida es un hombre que depende del Espíritu Santo todos los días. Como nos decía nuestro pastor hace muy poco, es aquel que se levanta y lo primero que hace es saluda y dice: buen día, Espíritu Santo. Pese a los problemas que tengo que enfrentar hoy, pese a las situaciones difíciles, pese a que mi hogar, Señor, está pasando por un momento de oscuridad, yo te doy gracias, Señor, porque tú eres mi fortaleza, tú eres mi escudo, tú eres, Señor, mi protector. ¿Y saben algo? El orgullo, la autosuficiencia, la independencia se evaporan cuando uno declara todos los días que dependemos de Él y solo de Él. El agradecimiento es un ingrediente esencial para tener gozo. Usted no puede decir que hay gozo en su corazón si no es agradecido. Ser agradecido le abre la puerta al gozo en nuestra vida. No hay manera, escúcheme, no hay manera de estar siempre gozosos sin dar gracias en todo. Por eso el apóstol Pablo la tenía re clara, hermanos. Para estar siempre gozosos hay que dar gracias en todo. Pero pastor, en mis momentos de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, cuando las cosas no me salen bien, cuando es un problema tras otro el que tengo que enfrentar, igual, hermano, sea agradecido y tenga la seguridad que el gozo del Señor vendrá sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén?
El gozo del Señor será tu fortaleza. El gozo es esa sensación interior de contentamiento, de contentarme pese a todo. El gozo del Señor permite que yo pueda tener esa convicción en mi corazón de que los propósitos de Dios para mi vida son buenos, que Él está al control de todo, que los pensamientos que Él tiene para mí, para mi familia, son de bien y no de mal. Dar gracias centra nuestra atención en Él en vez de nuestra circunstancia. Por eso, hermano, deje de mirar su problema, deje de mirar su circunstancia. Mire al cielo y mire al Dios grande que tiene, que está por encima de todo problema por el que hoy estés atravesando. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta noche? Dele la gloria a Él. Un pueblo que le cree. Cuando das gracias en los tiempos difíciles, Él se hace más grande, hermanos, y las circunstancias se vuelven más pequeñitas. Dios es un Dios grande, es todopoderoso. Tu circunstancia es tan pequeñita. Vas a pasar. ¿Escuchaste? Hay personas en este lugar que necesitan escuchar estas dos palabritas. Vas a pasar. No te ahogarás, hermano. No te quemarás. Vas a pasar. Vas a cruzar tu valle. Vas a cruzar tu desierto. ¿Cuántos lo creen? Créalo, hermano. Tómelo para su vida. Lo vas a cruzar. El apóstol Pablo era capaz de ver la vida desde la perspectiva de Dios. Por eso este hombre me atrapa cuando leo la Escritura y todas las enseñanzas que él nos deja. El domingo hablábamos de Pedro, otro tremendo hombre de Dios. Pero el apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 4, en el verso 17 hay un versículo que a mí me apasiona. Él dijo: esta leve tribulación momentánea produce en mí un excelente y eterno peso de gloria en Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo? Que nuestro sufrimiento actual es una leve tribulación momentánea. Así que si usted está pasando por un momento muy duro en la vida, escuche esto: su momento, su situación es una leve tribulación momentánea. Quizás para alguno suene ridículo esto que estoy diciendo, pero pastor, mis problemas son tantos y usted me dice esto. No lo digo yo, hermano, lo dice la Escritura. Pablo está comparando nuestra situación aquí en la tierra, lo que hoy estás viviendo, con lo que nos espera en la eternidad. Por eso les decía hoy que era un hombre que la tenía perfectamente clara. Para él, un trecho de 40 años de sufrimientos, de adversidades, no se comparan con el eterno peso de gloria que le aguardaba. El sufrimiento que hoy quizás estás experimentando tiene el potencial, hermanos, de producirte una gloria incomparable en el cielo. ¿Me escuchó? Eso sí que es un gran motivo para darle gracias al Señor. Su gloria eterna. Cuando estamos agobiados por nuestra circunstancia, dar gracias nos infunde vigor, nos da fuerzas, se libera una energía sobrenatural dentro de nosotros para que podamos soportar con paciencia la prueba y salir victoriosos de ella. Mire lo que dice Isaías capítulo 40, verso 29. Él da fuerzas al cansado. ¿Cuánto las necesitan hoy? Él te las da, hermano. Él da fuerzas al cansado y al débil aumenta su vigor. Sea agradecido. Dar gracias infunde vigor y fuerzas a tu vida. La gratitud transforma tu ansiedad
en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses capítulo 4, verso 6. Esa es la paz que está en nuestro corazón. Paz que no podés comprar con todo el oro del mundo. Con todas las riquezas que este mundo te pueda ofrecer, no la podés comprar. Porque es la paz que viene de Dios. Es la paz del cielo, la que sobrepasa todo entendimiento humano. Por eso, escuchen esto. Dar gracias a Dios es la clave para que lo sobrenatural sea desatado en nuestra vida. ¿Cómo es esto, pastor? Es la clave. Ser agradecido es una llave que abre el cielo, hermanos, para que lo sobrenatural sea desatado. Dice la Escritura: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias. Jesús necesitaba alimentar a las multitudes con unos cuantos panes y con unos cuantos peces. Y el Señor le mostró a la gente que ser agradecidos trajo y se desató una unción de multiplicación, que todos fueron alimentados ese día. Un decreto de fe fluye por medio de tu agradecimiento. Un decreto de fe se activa en el cielo, hermanos, y se desata sobre tu vida. Por eso cuando agradecemos a Dios, cuando lo adoramos pese a todo, ¿me escuchó? Pese a todo. Cuando lo adoramos pese a todo lo difícil de la situación, cuando en vez de quejarnos, glorificamos al Padre, desatamos fe para obtener lo que no tenemos. ¿Cuántos me dicen amén? Créalo, hermano. Se desata fe sobre tu vida para que puedas obtener lo que hoy no tienes. Se desata fe para que algo sobrenatural, increíble, maravilloso comience a suceder. Conmueves el corazón del Señor cuando Él encuentra en tu vida un hombre y una mujer que es agradecido. Cuenta la Biblia en Hechos capítulo 16 que Pablo y Silas fueron llevados a la cárcel por un hecho sumamente injusto. Ellos lo único que habían hecho fueron liberar a una joven endemoniada. Y esta acción de amor, de piedad, de misericordia provocó un disturbio, hermanos. Se enojaron tanto la gente, los funcionarios, que terminaron siendo arrestados, azotados, torturados, metidos en una cárcel. ¿No les parece esto injusto? Orar por una endemoniada, orar por una joven que estaba siendo atormentada por un demonio, llevó a que Pablo y Silas terminen viviendo este tipo de situación límite en la vida. ¿Qué mal habían hecho los dos? Buscadores de Dios, amantes de su presencia, sacudirá nuestro sistema religioso. A medida que avances en la lectura sentirás que el cielo se abre y Dios irrumpe en la realidad de tu vida. Con este libro aprenderás que lo importante es Dios, lo urgente es que te encuentres con Él. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y recibilo donde estés. Tenemos distribución en Argentina y el exterior. También disponible en ebook. Descubrí más recursos en la biblioteca más completa de familia, ingresando en www.placeresperfectos.com.ar. También aprovecha nuestras propuestas educativas y capacitate online. Curso de prevención e intervención en abuso sexual infantil, curso básico de educación sexual a distancia y curso avanzado de educación sexual a distancia. Además, te invitamos a ser parte de la campaña internacional de prevención del abuso sexual infantil. Informate en www.todoscontraelabusoinfantil.org. Lo único que les movió fue ver a esa joven completamente libre, que pueda recibir el amor de Dios. Pero como consecuencia de ese tremendo acto de amor y de servicio, Pablo y Silas fueron azotados con varas. Luego de ser azotados, como si esto fuera poco, los arrojaron en una cárcel. Fueron víctimas de maltratos, de abusos, de sufrimientos. Usted puede leer todo eso en el libro de los Hechos. No solo que fueron puestos en la cárcel, hermanos, sino que los mandaron, dice la Escritura, al calabozo más profundo, al más oscuro, al más guardado,
al de máxima seguridad, al de máxima tortura, aquel donde solían enviar a los asesinos más crueles. Esa era la habitación que les estaba esperando a ellos dos. Ese fue el precio que tuvieron que pagar. Mientras más adentro estaba la celda, más pesado y maloliente era el aire que se respiraba en ese lugar. Ahí estaban Pablo y Silas. Yo me imagino que la humedad habrá sido espantosa. La oscuridad, no poder ver nada, absolutamente nada. Y fue en ese lugar, podríamos decir una fosa. Ahí los metieron a los apóstoles. Y como si fuera poco, no se conformaron con todo eso. Dice la Biblia que los ataron de manos y fijaron sus pies en un cepo, lo cual significaba que no podían caminar, no podían moverse. Literalmente estaban a oscuras, estaban en un lugar tétrico, golpeados, maltratados, insultados, abusados, metidos ahí en esa cárcel con ese cepo. Todo lo podríamos resumir en una sola palabra: tortura. Estaban siendo torturados. ¿Qué mal habían hecho estos dos para recibir tremenda condena? Tanto ensañamiento con ellos que lo único que hicieron fue hablar del amor de Jesús, de liberar a esta joven. Pero dice la Biblia que a medianoche, cansados, doloridos, sin saber qué iba a pasar con sus vidas, con sus pies apretados a un cepo, Pablo y Silas tomaron una decisión, hermanos. Ellos dijeron: oremos y alabemos, oremos y alabemos. Bajo aflicción, pero oremos y alabemos al Señor. Bajo angustia, bajo un dolor insoportable, pero mejor, Pablo, Silas, oremos y alabemos. La situación que estaban enfrentando era muy difícil, pero ellos tuvieron una actitud diferente. Por eso ministran nuestras vidas, hermanos. Por eso nos dejan una enseñanza tremenda hoy. El tener una actitud diferente, una actitud de alabanza, de adoración genuina, que va más allá de los problemas, que va más allá de las circunstancias, que va más allá de la lógica humana. Porque uno podría decir: pero ¿qué tenían para agradecer a esta gente? ¿Qué tenían para decir vamos a abrir nuestra boca para alabar a Dios? Si estaban rodeados de problemas en una situación límite de la vida. Pero Dios estaba con ellos en la celda. Y eso fue lo que hizo la gran diferencia, hermanos. Eso marcó la diferencia. Porque es interesante, si uno lee la Escritura, cómo ver a Pablo y a Silas, que no estaban llorando, porque si usted quiere encontrar esto, no lo va a encontrar. Ellos no lloraban, ellos no se lamentaban, ellos no estaban reprochándole a Dios por lo que les estaba tocando vivir o pasar. Ellos no estaban maldiciendo, ellos no estaban reprendiendo sus circunstancias, no cuestionaban al Señor por lo que estaba ocurriendo con sus vidas. Ellos lo único que hicieron fue comenzar a orar y alabar a Dios, reconociendo que tenían un Dios grande. Era tal el gozo y el entusiasmo que dice que comenzaron a cantar cada vez más fuerte. Tanto que cantaron que los otros prisioneros de las otras celdas podían oírles. Y de repente, en los de repentes del cielo, ocurre un gran terremoto en esa cárcel. Fue tan potente, fue tan estremecedor, que la cárcel entera se sacudió en ese lugar. Aquella sacudida abrió todas las puertas donde estaban los presos, soltó las cadenas de todos ellos e incluso las de Pablo y Silas. Por eso en esta noche el Espíritu Santo habla a tu corazón. Porque quizás estás atravesando una situación difícil, una cárcel que te inmoviliza, que te paraliza, un problema que parece imposible de solucionar, una enfermedad irreversible, una crisis financiera o matrimonial que estás pasando, tal vez la pérdida de un ser querido que no podés superar. Ante esa carga que parece aplastarte,
Hoy el Espíritu Santo habla a tu corazón para decirte que tienes una alternativa gloriosa. Tomar el ejemplo de Pablo y Silas y empezar a orar, hermano. Empezar a adorar, empezar a alabar a Dios, ser agradecido. Cuando las cosas no ocurren como planificaste, cuando parece que todo se salió de control en tu familia, cuando la cárcel en la que estás parece que las cadenas son tan fuertes que te apretan tanto que no puedes dar ni un solo paso. Aprende la lección de estos dos hombres. Tu cárcel puede liberar, hermanos. ¿Me escuchó? Tu cárcel, la cárcel en la que hoy estás, cuando tomas la actitud de estos hombres, toma su ejemplo de orar, de alabar, de ser agradecidos. Tu cárcel puede liberar, se pueden romper las cadenas. Dios está en control. ¿Cuántos lo creen? Dios está en control de todo lo que estás pasando. Él tiene el poder, tiene la autoridad para sacudir la cárcel, para abrir las puertas, para soltar las cadenas y no solo bendecirte a ti, porque en ese momento cuando ocurrió el terremoto todos los presos fueron liberados. La bendición no solo va a llegar a tu vida, la bendición va a llegar a tu familia, va a llegar a todos los que te rodean. ¿Cuántos lo creen? Créalo, hermano. ¿Cómo reaccionas en esa oscuridad en la que hoy estás? ¿Cómo reaccionas en la prisión en la que hoy te toca vivir? ¿Cómo estás a la medianoche, quizás cuando volvés de este servicio? En la medianoche de tu aflicción, de tu imposibilidad, de tus sueños que parece que nunca se van a cumplir. En la medianoche de tu depresión, de tu angustia. A medianoche quizás muchos de nosotros estaríamos despiertos, pero despiertos tal vez por otras razones, mirando nuestra condición, lamentándonos, posiblemente pensando ¿qué salió mal para que acabe en el lugar donde estoy? Muchos estaríamos reclamándole a Dios: Señor, ¿por qué te olvidaste de mí? ¿Por qué me dejaste? ¿Dónde está tu poder del que todos hablan? Ese poder que yo necesito hoy en mi vida. Pero los apóstoles, ellos no se fijaron en la adversidad. Ellos no miraron su situación límite. Ellos miraron al cielo, hermanos. Y ahí está la enseñanza en esa noche. Ellos miraron al Dios de lo imposible, al que no defrauda, a ese Dios que te da paz, esa clase de paz de la que recién hablábamos, que sobrepasa todo entendimiento. El mismo que dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Por eso cuando la medianoche de la aflicción y de la angustia lleguen a tu vida, aprende de Pablo y Silas y comienza a orar y a alabar a Dios. Si comienzas a hacerlo en medio de tu prisión, déjeme decirle algo: si tomas esto para tu vida, si lo crees en tu corazón, las cosas no pueden quedarse iguales por mucho tiempo. No sabemos cuándo, hermanos, ni cómo ocurrirá, pero sí te puedo decir de parte del Señor que debes estar alerta, porque la cárcel se sacudirá de un momento a otro. La cárcel, la prisión en la que hoy está, de un momento a otro va a ocurrir un terremoto. La cadena se va a romper, las puertas se van a abrir, los candados se van a soltar y vas a poder salir en libertad para gozar de la bendición que Dios tiene para tu vida.